Pongan presente en el chat. Gracias. Bien, esta es la segunda parte del capítulo de metabolismo de lípidos. Vamos a desarrollar entonces en estas 2 horas y mañana una hora más lo que corresponde a biosíntesis de lípidos. Tenemos que, de todas maneras, mostrar nuestras competencias. Número 1, explica la importancia de la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos en cada uno de los tejidos del ser humano. 2, describe la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados a partir de ácidos grasos esenciales. Explica las alteraciones como el hígado graso y la hipercolesterolemia. 4, describe la síntesis de fosfolípidos, esfingolípidos y prostaglandinas. Miren, cuando ocurre la síntesis de ácidos grasos, y esto ha sido bastante estudiado, al menos en los mamíferos, el ácido graso que se va a sintetizar es el ácido palmítico, de 16 carbonos. Luego este se va a elongar a ácido esteárico de 18 carbonos. Los ácidos grasos que nosotros sintetizamos en grandes cantidades son estos dos, el ácido palmítico y el ácido esteárico, de 16 y 18 carbonos respectivamente. También lo van a hacer la mayoría de mamíferos. Y por eso, cuando nosotros consumimos nuestra dieta, lo que más comemos, más del 90%, es ácido palmítico y ácido esteárico. También hay, como hemos mostrado, cuando el organismo en la dieta puede consumir ácidos grasos saturados, en menor cantidad, en menor cuantía, salvo algunas fuentes como los aceites de semillas vegetales, donde están los ácidos grasos esenciales, como el linoleico y el ácido linolénico de 18 carbonos, y uno con 2 dobles enlaces y el otro con 3 dobles enlaces. Hemos señalado que el ser humano necesita de estos ácidos grasos, porque a partir de ellos sintetizar otros ácidos grasos insaturados, como el caso del ácido araquidónico, a partir del ácido linoleico, y el DHA y el EPA a partir del ácido linolénico. Y que vamos a ver ahora entonces que son precursores muy importantes estos ácidos grasos esenciales para la formación, por ejemplo, del ácido araquidónico, que va a ser precursor de las hormonas, dinas, metabolitos como los tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas. Del mismo modo, entonces, el ácido linolénico para estos ácidos insaturados forman parte de la membrana de la mielina, muy importante para la transmisión del pulso nervioso. Entonces, lo que nosotros debemos de recordar, como hemos visto, cuando se hace el balance energético, a partir de qué o cuántos ATPs se va a formar de energía, debemos nosotros saber directamente de estos dos ácidos grasos, el ácido palmítico y el ácido esteárico. Ustedes calcularon cuántos ATP se producen y es mejor entonces que tejidos que necesitan mucha energía, como el músculo esquelético, utilicen como fuente de energía a los ácidos grasos, sobre todo estos dos. Obviamente, si están en nuestra dieta, como están sobrando en nuestra dieta, los ácidos grasos insaturados, o aparecen en nuestra dieta ácidos grasos de cadena impar, como hemos visto, o ácidos grasos de cadena muy larga de 20, 22, 24 carbonos, el organismo también tiene enzimas, tiene entonces toda una maquinaria para poder convertirlos en energía. Y también hemos visto, obviamente, no se metabolizan, en el caso de los ácidos grasos de cadena muy larga, pues existen enfermedades, ¿no? Porque ya sabemos entonces que la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga, de 20, 22 carbonos, ocurre en el peroxisoma. Y es muy importante, entonces, ocurre ello porque hay enfermedades bastante raras en realidad que pueden ocurrir cuando hay alteraciones. Por ejemplo, el adrenoleucodistrofia cuando no existe el transportador para los ácidos grasos de cadena muy larga. O en el caso del síndrome de Zellweger, cuando no hay una buena producción, una síntesis de peroxisomas, o simplemente no hay. Por eso es importante tener en cuenta ello entonces, ya que hoy en día se cuenta ya con las herramientas
desde el punto de vista molecular para también hacer la determinación y el diagnóstico de esta. Pero en general, miren, para lo que es la síntesis de ácidos grasos, es importante saber que la regulación de todas las vías que ocurren en el ser humano, prácticamente, miren, es disparado por los niveles de glucosa en sangre. Todo, miren, la glucosa, los niveles de glucosa van a disparar en buena cuenta para que puedan realizarse o no cierto tipo de vías. Porque el primer nivel de regulación está dado por las hormonas, como ya lo están revisando ustedes para lo que es metabolismo de carbohidratos, pero lo estamos viendo para metabolismo. Es el primer nivel de regulación. El segundo nivel es a través de los sustratos que están presentes y que van a comportarse como moduladores alostéricos, lo que se llama niveles de sustrato, que van a inhibir o que van a activar cierto tipo de vías para que solamente una sola vía funcione, o el de síntesis o el de degradación. Ese es el segundo nivel, entonces, en el cual va a haber regulación. El otro tercer nivel es en expresión de genes, es decir, de pronto no existe una enzima, también se va a lograr su síntesis o la expresión de genes para que se puedan producir o sintetizar o simplemente expresar las enzimas que faltan en ese momento. Otro nivel entonces de la regulación de estas vías metabólicas. Pero en este caso, miren, en la síntesis de ácidos grasos, que se va a pues hemos puesto aquí, directamente se va a sintetizar el ácido palmítico. Entonces, ¿quién va a disparar? Va a ser, miren, los niveles de glucosa. Podemos mostrar aquí que cuando hemos consumido el alimento, que no lo consumimos en forma separada, ¿no? Siempre en la alimentación está combinado los carbohidratos, las grasas o lípidos y las proteínas. Entonces, miren, cuando se ha consumido el alimento, ¿no? Ocurre la digestión, la absorción, pasa a la sangre y estamos viendo aquí entonces que se van a elevar los niveles de glucosa en sangre. En condiciones normales, como ya se ha señalado, estos niveles de glucosa en sangre pueden llegar hasta un valor de 145 miligramos por ciento cuando hemos consumido el alimento y que se le suele denominar estado bien alimentado, ¿no? Que es muy diferente a estado bien nutrido. ¿Qué cosa es estado bien alimentado? Cuando nosotros hemos consumido y hemos saciado el hambre. A eso se llama estado bien alimentado. Si contiene todos los nutrientes que necesita el ser humano, como son en las cantidades adecuadas, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, entonces ahí vamos a denominar estado bien nutrido. Se suele señalar entonces que la mayor parte de la población solo hace el estado bien alimentado y no el estado bien nutrido. Por eso hay una serie de manifestaciones y alteraciones en el estado metabólico que tienen las personas. Muy bien, entonces los niveles de glucosa después de haber consumido el alimento se van a elevar máximo hasta un valor de 145 miligramos. La glucosa puede ingresar de manera, digamos, sin ningún inconveniente a todos los órganos, miren, corazón, cerebro, hígado, riñón, pulmones, páncreas, a todos ellos puede ingresar la glucosa. Pero a los tejidos que no puede ingresar la glucosa es al músculo esquelético y al tejido adiposo. Entonces, miren, esto es lo que está sucediendo cuando hemos consumido el alimento. Ingreso de glucosa a la mayoría de tejidos, excepto músculo esquelético y... Entonces, miren, la respuesta para que pueda ingresar la glucosa al músculo esquelético y tejido adiposo está en el páncreas. Ya sabemos, el páncreas entonces tiene una porción endocrina, la parte marginal del páncreas, que son en forma de islas, los islotes de Langerhans, tienen 4 tipos de células: las células alfa, que sintetizan insulina, las células beta, que sintetizan, perdón, las células alfa que sintetizan glucagón, las células beta que sintetizan insulina, las alfa, beta, las células gamma que sintetizan somatostatina y las células delta, que tienen otras funciones como la síntesis de péptido C. Entonces, miren, cada una de estas células que están en la parte marginal tiene una función, ¿no? Que se llama porción
endocrina. Y la porción exocrina, que está en la parte central, para la síntesis de enzimas digestivas, que fácilmente podemos recordar. Las principales son la amilasa pancreática, ¿no? La lipasa pancreática, enzimas como tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa. Esa es la porción exocrina. Nos interesa ahora entonces en la porción endocrina. Cuando la célula llega a estas células beta, miren, aquí estamos mostrando, extendida la figura, esta glucosa va a ingresar por un transportador, no tiene ningún problema, que son los GLUT2, ingresa, y en la célula beta del páncreas va a ocurrir la glicólisis. En esta glicólisis, como ustedes saben, entonces se va a formar energía, ¿no? Obviamente que como tiene mitocondrias se va a formar una buena cantidad de energía. Esta energía va a servir, miren, para aperturar canales de potasio, que son sensibles a ATP. Y esta salida de potasio va a generar un proceso de despolarización. La membrana despolarizada de la célula beta va a hacer que se aperturen canales para calcio. Se abren los canales para calcio, ingrese el calcio, lo que va a hacer el calcio es estimular entonces la proliferación de microtúbulos. Y los microtúbulos están relacionados entonces, en este caso, a poder empujar las vesículas que han almacenado insulina y que se vayan a la membrana y ahí, interacción membrana con membrana, se vaya liberando la insulina. En palabras sencillas, la glucosa propicia la liberación de la insulina. Es decir, está llegando en buenas cantidades esta glucosa, producto de la alimentación, porque se ha elevado. Y entonces, miren, esta glucosa propicia la liberación de insulina. ¿Qué va a hacer esta insulina? Va a salir a la sangre y se va a dirigir a todos los tejidos, sin excepción. Pero, lamentablemente, nos interesa primero al músculo esquelético y al tejido adiposo, sobre todo al músculo esquelético. Fíjense, miren, que la interacción insulina-receptor va a desencadenar toda una cascada de señales. Primero, para que se aperturen los canales para glucosa en el músculo esquelético y el tejido adiposo. Miren cómo se va abriendo canales y la glucosa puede ir ingresando. Entonces ahora el músculo esquelético, también el músculo, al tejido adiposo. Esto va a hacer entonces que en el tiempo estos niveles de glucosa que estaban elevados, ¿no?, permanezcan en ese valor o vayan disminuyendo, porque está ingresando ahora al músculo esquelético y al tejido adiposo. Obviamente, en el momento que nosotros dejamos de comer, en el momento que dejamos de comer, estos niveles de glucosa van a empezar a disminuir, ¿cierto? Pero como estamos en este caso en un estado bien alimentado, la glucosa ha ingresado ahora a todos los tejidos. Primero sin ningún problema a todos ellos, ¿cierto? Y ahora está ingresando en buena cantidad, miren, al músculo esquelético, que lo utiliza como fuente de energía, y al tejido adiposo. Ha entrado al hígado, al cerebro, que necesita mucha energía, al corazón, riñones, pulmones y páncreas. Entonces, miren, a nivel hepático, como va a llegar primerito, como ya sabemos, cuando ocurre la absorción de glucosa entra a la sangre, al primer lugar donde va a llegar es al hígado, ¿no? A través de la vena. Es decir, el hígado va a estar con una gran cantidad de glucosa, ¿sí? Si hemos consumido en exceso, entonces, esta glucosa se va a utilizar para formación de ácido palmítico. Y hemos colocado aquí, miren, solo la glucosa, pero también sabemos entonces que a veces en nuestra alimentación está también la fructosa en grandes cantidades. Ya es parte de los hábitos que tienen la mayoría de personas el consumir como refresco las bebidas que tienen un alto contenido de fructosa, famosas bebidas de azúcar, las que ha llegado en grandes cantidades también de fructosa al hígado, tejido adiposo, sobre todo al hígado. Entonces, miren, en este caso, para la elevación de glucosa, por este otro mecanismo de interacción insulina-receptor, miren, va a haber toda otra cascada de señales donde al final se van a activar estas proteínas.
se llaman fosfatasas. ¿Qué van a hacer las fosfatasas? Van a desfosforilar todas las enzimas, todas las enzimas. Entonces, sabemos ya para el metabolismo de carbohidratos que como ya ha habido consumo de alimento, se va a activar una enzima, ¿verdad? ¿Quién recuerda cuál es la enzima regulatoria de la síntesis de glucógeno? Proteína quinasa, ¿ve? No, para la síntesis de glucógeno ya directamente. Muy bien, la glucógeno sinteasa. ¿Sí? Hay que recordar si quiere eso. Miren, las enzimas que regulan, las más importantes que regulan cada una de las vías metabólicas. Ustedes saben entonces que esa se desfosforila y se activa y empieza la síntesis de glucógeno. ¿Sí? Y ahora en nuestro caso, vamos a ver entonces que hay una enzima que se llama acetilcoenzima carboxilasa, que también se va a desfosforilar y se va a activar. Por eso decíamos entonces, el primer nivel de regulación que debemos de conocer es hormonal. En el caso de la insulina, por desfosforilación, y ya hemos visto entonces en el caso de adrenalina y glucagón por fosforilación. Ese es el primer nivel de regulación. Entonces, ya vimos esto, la síntesis de glucógeno. Ahora vamos a ver entonces ahora en la síntesis de ácido palmítico en la enzima acetilcoenzima carboxilasa de fosforilación. ¿Por qué va a ocurrir esta síntesis? Es que se necesita de grasa, muy bien, pero normalmente va a ocurrir esta síntesis porque está llegando demasiado sustrato, mucho sustrato está llegando a estos tejidos. Fundamentalmente, ¿a dónde? ¿Ya? Que es el que va a realizar la mayor cantidad de síntesis y también al tejido adiposo. Eso es lo que nosotros tenemos que señalar que va a ocurrir cuando hemos consumido demasiados carbohidratos. Estamos viendo aquí glucosa y también, obviamente, que va a llegar bastante fructosa. Entonces, ¿dónde ocurre la síntesis de ácidos grasos? Fundamentalmente, miren, las fechas están señalando, la mayor síntesis va a ocurrir en el hígado. Algo se ha visto también, no es característica que el tejido adiposo sintetice, o sea, directamente ácidos grasos, sino más bien que lleguen, como vamos a ver. Ahí llegan ya los ácidos grasos preformados, sobre todo de la dieta, o lo que va a mandar el hígado. O sea, lo que sintetiza el hígado lo va a enviar al tejido adiposo, ya como ácido graso. ¿Estamos bien? Entonces, muy poco de ácidos grasos son sintetizados en el tejido adiposo. Mayormente son sintetizados en el hígado. En la glándula mamaria va a ocurrir también la síntesis de grasas, pero en la época de la lactancia. Y donde quedan, miren, hay estudios que están realizando, es la síntesis de ácidos grasos en el cerebro. Hemos visto entonces que la dieta, perdón, la grasa de la dieta no llega al cerebro, ¿verdad? No hay forma como pasen los ácidos grasos al cerebro. Y entonces el cerebro necesita, hoy se sabe que sí hay reproducción neuronal, no solamente de neuronas, sino también de miocitos o células musculares esqueléticas. En la antigüedad se decía, con lo que nace, así vamos a morir, pero sí hay renovación, igual de neuronas. Hoy se sabe que hay renovación de neuronas. Para esa renovación se necesitan lípidos, ¿no es cierto? ¿Y cómo hace el cerebro entonces? Va a tener primero que reutilizar, pero siempre hay una cantidad que se va a degradar. Y entonces para eso tiene que sintetizar. Entonces están haciendo los trabajos de investigación para demostrar entonces cómo el cerebro puede lograr la síntesis de ácidos grasos que estamos diciendo que del 100% que necesita va a ser producido por síntesis. Seguramente un buen porcentaje va a ser por reutilización, o sea, cuando se van degradando, digamos, los fosfolípidos de las membranas, ¿no? Pero tiene que haber siempre una cantidad que viene de un proceso de biosíntesis. Eso es lo que falta demostrar entonces en el cerebro. Y hay entonces un proceso de biosíntesis de ácidos grasos. Pero entonces el órgano principal donde ocurre la mayor cantidad de síntesis es en el hígado. Entonces, miren, a partir de los carbohidratos que llegan en grandes cantidades que consumimos en la dieta, lo que más consumimos, hemos señalado en la dieta, son almidones, ¿verdad? Y también este edulcorante, que van a pasar por las vías que ya hemos conocido, como son la glicólisis, que forma piruvato, va a ingresar a la mitocondria, se va a convertir el piruvato ahí en acetil, coenzima, ¿sí? Y ahí entonces puede tener varios caminos. Este
acetilcoenzima A, miren, puede entrar al ciclo de Krebs para generar equivalentes reductores y eso se va a convertir en energía. Como está llegando en grandes cantidades fructosa y glucosa al hígado, fundamentalmente, entonces en una de las primeras reacciones se va a formar citrato. ¿Sí? Citrato. Este citrato entonces va a salir al citoplasma, ahí se va a escindir o se va a hidrolizar en oxalacetato y otra vez. Este acetilcoenzima es el que va a servir como precursor para formar ácido palmítico. ¿Cuál es la enzima? Hemos dicho que regula esta vía, la acetilcoenzima por defosforilación. Pero también hay moduladores alostéricos, como el caso del citrato, miren, que va a estimular a esta enzima. Se va a unir a ella y va a estimularla para que realice entonces la conversión de la acetilcoenzima en malonil. En realidad, solo se va a necesitar un solo acetil y el resto van a ser malonil coenzima para formar el ácido palmítico. ¿Qué más estamos viendo en resumen aquí que es importante tener en cuenta? El uso de grandes cantidades de ATP. ¿Sí? El uso de grandes cantidades de ATP. Por eso, miren, mucha gente cuando consume grandes cantidades de edulcorante en las bebidas gaseosas, como la glucosa, miren cómo va a tener que realizar sí o sí esta síntesis porque no tiene otro destino la fructosa que convertirse en grasa en el hígado. Entonces, como está gastando ilusamente el ATP, mucha gente entonces que toma bebidas gaseosas en la noche al día siguiente amanece. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a consumir el ATP para la formación de grasa, en este caso de ácido palmítico. Entonces, miren, ahí está la explicación. Entonces, ¿por qué cuando se consume demasiado carbohidrato al día siguiente amanece entonces agotado o cansado? Está gastando por gusto esta energía en la formación de algo que no se necesita, producto de la llegada de una gran cantidad de este tipo de precursores. Y lo otro, miren, que es importante, que se va a gastar también, como vamos a ver, esta forma de poder reductor que es el NADP, que se sintetiza, que se sintetiza en la vía de las pentosfosfato. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la vía de la pentosfosfato? Forma NADP, ribosa 5-fosfato, fundamentalmente. ¿Y para qué sirve el NADP? Ya, le digo, y para los procesos de biosíntesis. Está bien, cuando se necesita, está muy bien, pero cuando no se necesita, está gastándose esto por gusto. ¿Para qué más se necesita el NADP, aparte para la vía de síntesis? ¿Qué nos pueden decir, por favor? ¿Para qué más se necesita este NADP? ¿Cuál es la otra función importante que tiene el NADP? ¿Para qué sirve el NADP que se sintetiza en la vía del fosfolgolato? Estamos recordando entonces para el proceso de biosíntesis. ¿Para qué más se necesita el NADP reducido? Para la PET 50, 450. Para, miren, la otra función importante, por favor, quiero que lo recuerden, es para mantener reducido al glutatión. ¿Alguien puede saber para qué sirve el glutatión reducido fundamentalmente? Es un poderoso antioxidante, sirve como donador de electrones para muchas reacciones, sobre todo para atenuar las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Neón superóxido, hidroxilo, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué otra cosa se necesita en estos momentos en nosotros? El glutatión reducido, ¿para qué se necesita? Para mantener estable la membrana del eritrocito. Buena cuenta, para mantener estables el tiempo de vida media de los glóbulos rojos. Eso, por favor, tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque cuando hay disminución de NADP reducido, hay enfermedades genéticas, son raras. Miren, raras, que ustedes lo han visto en el metabolismo de carbohidratos. ¿Sí? Que cuando la primera enzima que produce NADP reducido, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces estos pacientes cursan con hemólisis acentuada, grave, ¿no? Entonces, esa va a ser la característica porque no se produce NADP. ¿Y cuál es la razón? Porque no se va a mantener reducido el glutatión y el glóbulo rojo inestable
está expuesto al ataque de oxidantes, especies de oxígeno que la van a destruir. ¿Estamos bien? Pero en nosotros, ahora que tenemos condiciones normales, miren, y la glucosa de 6-fosfato deshidrogenasa lo tienen alterado cerca de 400 millones de personas. Pero uno dice, entonces, ¿por qué no tenemos hemolis? Porque en la mayoría, miren, la enfermedad es bastante leve. ¿Cuándo se va a manifestar? Hay, hay sustancias químicas que van a alterar aún más esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Quiénes son? La mayoría de medicamentos. Uno solamente para señalar, miren, es el sulfometoxazol y el trimetoprim. No sé si han escuchado hablar del sulfometoxazol y trimetoprim. Es el principio activo de varias presentaciones farmacéuticas. Una muy conocida es el Bactrim, muy utilizado como antibiótico, el Bactrim. Otro que va a alterar también a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la primacrina. La primacrina es un medicamento que se utiliza para tratar la malaria. Miren, eso es de uso común ahora que va a aumentar estos casos de malaria. Se va a dar como tratamiento y se está dando como tratamiento a pacientes que tienen malaria. Y justo una de las características de la malaria pues, justamente es la afectación del glóbulos rojos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que le va a hacer daño? No. Por eso las prescripciones se dan por algún tiempo, el caso del Bactrim también. Entonces, solamente 5 días. Pero si se prolonga, se descuida el paciente, se da por más días, 10, 12, 15 días, ahí va a haber el problema. ¿Sí? Donde se va a alterar más la glucosa sulfato deshidrogenasa y entonces va a ocasionar daño al glóbulo rojo. Es muy importante que tengan en cuenta ello, por favor, miren, que en este caso, para lo que estamos manifestando, es que no se gaste, que no se utilice por gusto cada uno de los metabolitos que se necesitan para estas vías metabólicas. En este caso, entonces, por gusto se está sintetizando ácido palmítico porque estamos proporcionando mucha cantidad de precursor como es la fructosa y la gastándose energía y gastándose el NP reducido que tiene mejores funciones como mantener reducido el glutatión para mantener estable la membrana del eritrocito. Eso es, por favor, que nosotros necesitamos aplicar, porque por eso hemos hecho todo este caminito, para que vean entonces que el precursor inicial para las síntesis grasos es la fructosa y la glucosa. Obviamente, cuando se dice precursor, se dice que es el acetil, pero hay que ver dónde viene, cuál es la mayor fuente de acetilcoenzima. Son los carbohidratos. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, carbohidratos como la fructosa y la glucosa. Lo demás, miren, es el detalle de estas reacciones químicas que es importante recordar, porque se necesitan a veces, miren, algunos otros metabolitos, algunas otras moléculas de esta síntesis. Entonces, la primera reacción es realizada por esta enzima que hemos señalado, que es la acetilcoenzima A carboxilasa. ¿Quién la activa? ¿Quién la estimula? La insulina. ¿Qué cosa hace la insulina? La defosforila. Como estamos hablando aquí, está defosforila para empezar a trabajar, porque tenemos entonces bastante glucosa y fructosa que ha llegado a las células, sobre todo hemos hecho ¿dónde? En el hígado. Muy bien, entonces esta acetilcoenzima carboxilasa va a trabajar junto con una vitamina que es la. Entonces, en una primera reacción, miren, donde se utiliza energía y también el bicarbonato, se va a unir ahí el CO2. Se necesita el CO2, miren, ¿ya? Con el uso de energía para formar entonces, como ponemos aquí, la enzima biotina que ha unido al CO2. Esa es la primera reacción. Y necesita energía en forma de ATP. Luego, en un segundo momento, la enzima, miren, va a introducir el sitio activo la acetilcoenzima y va a introducir este CO2 a esta acetilcoenzima, miren, en este lado, y se va a formar una molécula de 3 carbonos que se llama malonilcoenzima. Este va a ser el principal donador de 2 carbonos para la síntesis de ácido palmítico. Entonces, miren, lo que hace primero esta acetilcoenzima carboxilasa es formar uno de los sustratos para las síntesis de grasas, que es el malonilcoenzima. Utiliza un acetilcoenzima
utiliza una molécula de CO2 y utiliza un ATP. Y para unir al CO2 se necesita de biotina. Entonces, buena cuenta, la síntesis de grasos se necesita la vitamina biotina. Obviamente no olvidar que también se va a necesitar hasta ahora al menos coenzima, que es el ácido blanco. Muy bien, una vez que se han formado ya este malonilcoenzima, miles de unidades de malonilcoenzima, miren, vamos ahora a iniciar la síntesis del ácido palmítico, que lo va a realizar esta enzima muy grande, bastante grande, que se llama ácido graso sinteasa. El ácido graso sinteasa está conformado por dos subunidades, una que está en la parte superior y otra que está en la parte. Esta ácido graso sinteasa es producto de un solo gen. O sea, no es como las enzimas de la beta oxidación que están separadas, ¿no? Que cada una de ellas tiene su propio gen para expresar la proteína o la enzima. En este caso, entonces, es un solo gen que se divide en 6 actividades enzimáticas. Repito, entonces, este es una enzima, producto de un solo gen, pero que se ha dividido en 6 actividades enzimáticas y un ACP, se llama proteína transportadora de grupos acil, que se llama. Parte también de este gen que se va a unir a otra forma activa de del ácido pantoténico, que se llama 4-fosfopanteteína, que va a ser, miren, el que va a ir transportando, como su nombre dice, o va a ir alojando, o va a ir teniendo aquí como soporte al futuro ácido graso que se está sintetizando. Para eso va a servir entonces la 4-fosfopanteteína. Entonces, ¿cuáles son esas 6 actividades enzimáticas? La primera, la cetoacil sintetasa, que va a tener también en su secuencia un aminoácido cisteína que va a tener libre el azufre. Vamos a ver para qué sirven estos átomos de azufre. Son los lugares entonces donde van a ir formándose el ácido o el futuro ácido palmítico o el futuro ácido graso. La segunda actividad enzimática es la malonil transacilasa, MT. Tercera actividad, cetoacil reductasa. Cuarta actividad, hidroxiacil deshidrasa. Quinta actividad, enoil reductasa. Y sexta actividad, acetil. Entonces son las 6 actividades que tiene un solo gen, una sola enzima es en realidad, pero que tiene 6 actividades enzimáticas y una que está transportando ACP, donde va a servir como soporte para que se vaya formando ahí el futuro ácido palmítico. ¿Sí? Entonces, esta es una enzima bastante grande, muy grande para poder lograr la síntesis. Entonces, como presenta dos subunidades, la ácido graso sinteasa, un ácido palmítico se va a ir formando en esta subunidad y el otro, vamos, como lo hemos dibujado aquí en la parte inferior, en la otra subunidad, otro ácido palmítico. O sea, a la vez, cada ácido graso sinteasa está sintetizando dos ácidos palmíticos. Pero nosotros en las reacciones vamos a poner solo a uno. Lo hemos cortado a la mitad. Y miren, entonces veamos las actividades. Primerito, entonces, acetil transacilasa. Miren, el acetil que está libre, un acetilcoenzima que está libre, lo va a colocar aquí en la cetoacil sintetasa. Ahí está el acetilcoenzima. ¿Sí? Muy bien, en la segunda actividad enzimática, la malonil transacilasa va a unir al ACP, el malonil coenzima ahora se va a llamar malonil ACP, porque está unido ahí. Miren, y ya están los dos primeros unidos, miren, el malonil de 3 carbonos y el acetil de 2 carbonos. Fíjense en la siguiente reacción o la siguiente actividad enzimática, que es la tercera, la cetoacil sintetasa, o sea, va a sintetizar y va a juntar al malonil con el acetil, miren, pero se va a liberar el CO2. Es el grupo carboxilo, miren, que se unió aquí, que venía del CO2 o del bicarbonato, es el que se elimina, se va a eliminar. O sea, uno de los carbonos que tenía el malonil como grupo carboxilo se elimina y se va a condensar con el acetil para formar una molécula
de 4 carbonos que se denomina acetoacetil. Está unido, miren, por eso al ACP, a la proteína transportadora de grupos. Miren, estas tres primeras reacciones son para colocar primero el acetil, el malonil, y lograr unir entonces los dos para formar ya esta de 4 carbonos. Y esta de 4 carbonos, lo único que va a sufrir a continuación, esta serie de reacciones, es un reacomodo de valencias, así como ocurre en la beta-oxidación, ¿no es cierto? Se forma el de 4 carbonos y a partir de ahí ya ocurre el reacomodo de valencias, con la participación, obviamente, como estamos viendo, del NADP en dos reacciones. Entonces, en esta tercera reacción, perdón, cuarta reacción, el NADP, miren, va a lograr reducir al acetoacetil para formar beto-hidroxibutiril ACP. En la siguiente reacción, veamos aquí entonces, se va a formar el transbutenoil ACP con una deshidratación. En la siguiente, vean ustedes, se introduce otro NDP y tenemos entonces ya formado un ácido graso de 4 carbonos, el butiril ACP. Miren ustedes, butiril ACP de 4 carbonos. Y la acetiltransacilasa en la siguiente reacción lo va a pasar desde el ACP al azufre de la cisteína que está en esta enzima, la citosina síntesis. Y entonces va a empezar el siguiente ciclo de reacciones. Uno, se formó ya uno de 4, el siguiente, miren, va a ser uno de 6. Fíjense, ya tenemos entonces el butiril, aquí está, ¿sí? Que ha sido pasado a este lugar. Ingresa otra vez el malonil, que ha sido colocado por la malonil transacilasa. Miren, 3 carbonos con 4 deben formar uno de 7, pero forman uno de 6 porque se va a eliminar el CO2. Y continúa el siguiente ciclo para formar entonces en este segundo ciclo un ácido graso de 6 carbonos. Se va a ir colocando entonces de a 2 en 2, pero el que está donando este CO2 es el malonil, que se va eliminando en esta reacción ya de condensación. En la siguiente reacción, ahora se han formado 6, en la siguiente será de 8, 10, 12, 14, hasta que en la séptima vuelta se forma entonces el de 16 carbonos. Ya se ha conformado, miren, el ácido palmítico que está unido todavía al ácido graso sinteasa, por eso se llama palmitoil ACP. Va a venir otra enzima que no forma parte del ácido graso sinteasa, que es una tioesterasa, que va a cortar este enlace, ¿no? Lo va a retirar de aquí para liberar el ácido. Y ha ocurrido entonces la síntesis de este ácido palmítico. Entonces, miren, tenemos ahí lo que hemos señalado, la necesidad de malonil, de NADP, pero miren mejor acá. ¿Cuánto se necesita para formar una molécula de ácido palmítico o palmital? Primero, en total, 8 acetilcoenzima. Pero, viendo las reacciones, solamente es un acetil y 7 malonil. Pero hemos visto que para la síntesis de cada malonil se necesita un acetil, ¿verdad? Entonces, en buena cuenta, el donador de grupos de moléculas de 2 carbonos es el malonil y se va perdiendo, como hemos visto, en forma de CO2. Pero en total, entonces, se necesitan 8 acetilcoenzima. Miren la cantidad de ATPs. 7 ATPs por cada ácido palmítico y 14 NADP. Entonces, lo que nosotros queremos que recuerden es que se necesita mucha energía. ¿De cuánto ustedes se van a olvidar en el tiempo? ¿No? Que son 7 o que son 8, ¿no? O como ahora podemos permitirles que ustedes recuerden. Pero lo que queremos que recuerden en el futuro es de que para formar un ácido palmítico se utiliza grandes cantidades. Se utilizan grandes cantidades de NADP reducido que tiene otras funciones muchas más importantes. En este caso, estamos mostrando simplemente todas las reacciones
de esta síntesis como reacciones químicas, donde está participando, miren, las 7 actividades enzimáticas. Hablamos de la acetilcoenzima transacilasa, malonilcoenzima transacilasa, la lechitosil sintetasa, todas estas enzimas entonces que participan en la síntesis de ácidos grasos, estas actividades enzimáticas, donde hay, miren, la presencia mucho de NADP, la deshidratación otra vez de NADP, y la última entonces, para poder retirar del, del ácido graso sinteasa esta tioesterasa para que libere el ácido. Ese es el resumen entonces de las reacciones que ocurren en la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué está formando? Ácido palmítico directamente. Entonces tenemos algunas diferencias entre la oxidación de ácidos grasos, beta oxidación, y la biosíntesis. Primero entonces, oxidación, biosíntesis. ¿Dónde ocurre la oxidación? Hemos visto que ocurre en la matriz mitocondrial. Obviamente la activación ocurre en el citosol, como usted lo recuerda perfectamente. ¿Dónde ocurre la biosíntesis? Hemos visto ahora en el citosol o citoplasma. ¿Cómo están las enzimas? Trabajan por sí solas, hemos visto entonces aisladas, separadas. Cada una es producto de un gen. En cambio, como hemos visto, la ácido graso sinteasa es un complejo multienzimático, es un solo gen con varias actividades enzimáticas. Los cofactores para la oxidación vimos que es el NAD y el FAD, niacina y riboflavina, NAD y FAD. En cambio, para la biosíntesis, el NADP. En el caso de la oxidación de ácidos grasos, se van a ir liberando, como vimos, unidad de 2 carbonos, que son los acetilcoenzima. Y aquí, fundamentalmente, el donador es el malonilcoenzima de 3 carbonos. El transportador de grupo saxilo o del ácido graso, cuando se activa al menos aquí, es la coenzima A. Y en este caso hemos visto es la 4-fosfatidina que está unida a la ACP. En el caso de la oxidación no se necesita o no se requiere bicarbonato. En el caso de biosíntesis hemos visto que sí, ¿no es cierto? Para donar el CO2 que está unido a la biotina. ¿Cuándo se va a realizar la oxidación? Mayormente en el ayuno. Y la biosíntesis hemos visto entonces cuando haya una dieta rica en carbohidratos. Normalmente o generalmente hemos visto entonces que esta biosíntesis está ocurriendo porque está llegando mucho carbohidrato y que probablemente, como hemos señalado, esa grasa no se necesita, no se va a necesitar. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Entonces, una vez que se ha formado el ácido palmítico, dependiendo de las necesidades que tenga la célula, lo va a alargar, lo va a elongar. ¿Dónde va a ocurrir esta elongación o alargamiento? Ocurrir en la mitocondria y en el retículo endoplásmico. Por ejemplo, en este caso, este ciclo de reacciones, cuando hacerlo con mucho detalle, está ocurriendo en la mitocondria. ¿Sí? Parece un evento, parecen reacciones contrarias a la síntesis, pero no es así, son otras enzimas. Y que miren, lo más importante que vamos a recordar que en esta elongación es de que, por ejemplo, en la mitocondria, el que va a donar los 2 carbonos es el acetilcoenzima. Este es el ácido graso. Y miren, lo estamos poniendo a la coenzima, quiere decir que para que se elongue, el ácido graso tiene que estar activado. ¿Se acuerdan? Decimos qué cosa es activación, la unión del ácido graso a la coenzima. Entonces, eso es un ácido graso activado cuando está unido a la coenzima. Y en este caso el donador es el coenzima, después de todas estas reacciones químicas, bioquímicas, entonces vamos a tener ya el ácido graso con 2 carbonos. Entonces en este caso sería si a partir de 16, una de 18. Y si pues, ocurre la adición de 2 más, será el de 20. No se va a formar una unidad de cadena muy larga. El otro lugar donde va a ocurrir esta elongación es en el retículo endoplásmico, endoplasmico liso. Pero en este caso, a diferencia del donador, que en este caso en la mitocondria es el acetilcoenzima, en el retículo endoplasmico liso va a ser, obviamente, en la primera reacción, si esto fuera malonil, se va a eliminar un CO2 porque al final se va a ir adicionando los ácidos grasos de 2 en 2. ¿Sí? Entonces, miren,
La elongación, ¿dónde ocurre? En la mitocondria y en el retículo endoplásmico liso. ¿Cuál es el donador de dos carbonos en la mitocondria? Acetilcolina. ¿Cuál es el donador de dos carbonos en el retículo endoplasmático liso? El malonil coenzima A. Del mismo modo, entonces, las células pueden desaturar, pero colocar dobles enlaces, pero no pueden colocar, miren, más allá de la posición 9. Por eso solamente pueden colocar un solo doble enlace en posición 9. No pueden colocar en posición 12 ni 15. Por esa razón, entonces, el organismo humano no puede sintetizar ácidos grasos con más de un doble enlace, solo con un doble enlace, no con dos ni con tres, menos con cuatro ni cinco. ¿Dónde va a ocurrir esta desaturación? Para colocar un solo doble enlace en el retículo endoplasmático. Que también, obviamente, cuando se hacen procesos de purificación celular o aislamiento, cuando se aísla el retículo endoplásmico, se le suele denominar también microsomas. Por eso nos puede decir retículo endoplásmico igual a microsomas. ¿Y dónde ocurre mayormente esta desaturación? En el hígado y tejido adiposo. ¿Qué se necesita? Oxígeno, NAD reducido o NADP. Entonces, estamos mostrando aquí la reacción completa y el ciclo de reacciones. Pero en esta figura con más claridad, podemos ver entonces que para que ocurra la introducción de un doble enlace en posición 9, en este caso el ácido esteárico, miren, en realidad consiste en un transporte de electrones que está ocurriendo en la membrana del retículo endoplasmático, membrana microsoma. Es en realidad, miren, un transporte de electrones que va a iniciar la donación de electrones a partir del NAD o, como hemos señalado, a partir del NADP. Cualquiera de los puede hacer la entrega de estos electrones. Primero, entonces, a una enzima que se llama NADH citocromo B5 reductasa, que tiene como FAD. Tenemos aquí en como reacciones FAD oxidado, FAD reducido. Está ocurriendo ahí entonces una reducción. Luego, el citocromo B5, que tiene el fierro como cofactor, que está oxidado cuando recibe el electrón, se reduce. Y entonces, de fierro 3 pasa a fierro 2. Y finalmente, se va a entrar el electrón a una desaturasa, que también tiene como cofactor el fierro, que también será entonces, como vemos aquí como reacción, de fierro 3 a fierro 2. Esta última, entonces, esta desaturasa, lo que va a hacer es entregar el electrón al ácido esteárico en la posición número 9 para formar este doble enlace. Entonces, miren que la desaturación en realidad consiste en un flujo de electrones cuyo donador es el NAD. Otra vez, miren la niacina, o en forma de NAD o en forma de NADP reducidos. Solamente, entonces, como hemos dicho, en el caso del buen humano, solamente puede colocar un solo doble enlace en esta posición. No puede colocar más allá de la posición media. Es decir, entonces, el ácido esteárico se ha convertido en ácido oleico. Y lo otro que tenemos que señalar, miren, es que el ácido graso está activado, siempre unido a la coenzima. Esta entonces desaturación ocurre en el retículo endoplásmico liso. También miren, cuando se ha consumido en la dieta, cuando hemos consumido en la dieta los ácidos grasos poliinsaturados, ¿cierto? Como el ácido linolénico, por ejemplo, o si no, el otro ácido graso esencial linoleico de dos dobles enlaces. A partir de estos dos, puedes sintetizar, miren, los otros ácidos grasos poliinsaturados que se necesitan, ¿sí? Es, miren, la participación de muchas enzimas. Pero ¿qué es lo más importante que tenemos que recordar de este ciclo de reacción? Miren, hay desaturasas, elongasas, desaturasas, elongasa, desaturasa. ¿Qué quiere desaturasa? Que va a colocar el doble enlace. Elongasa que va adicionando
de dos, generalmente de dos en dos, los carbonos. Pero tenemos que recordar entonces, como señaló, que a partir del ácido linoleico va a sintetizar el ácido, uno que tiene entonces dos dobles enlaces, se va a convertir en otro de cuatro dobles enlaces. Tiene 20. ¿Estamos bien? Y luego, a partir del ácido linolénico, vamos nosotros a formar el ácido eicosapentenoico, que tiene 5 dobles enlaces, y el ácido docosahexaenoico, que tiene 22 carbonos y 6 dobles enlaces. Esto es entonces, miren, la serie de reacciones que va a ocurrir para que se puedan formar los ácidos grasos poliinsaturados a partir de estos ácidos grasos esenciales. Caso contrario, entonces, si no se consumen en la dieta, no va a haber la síntesis de estos. Obviamente también sabemos que el EPA y el DHA lo podemos obtener de fuentes naturales, como son los organismos de origen marino, los pescados, entonces también contienen. Pues eso no quiere decir que no se necesite ácido linolénico, porque no siempre estamos consumiendo entonces esos alimentos de origen marino, ¿verdad? Por lo tanto, entonces se va a requerir de todas maneras consumir este ácido linolénico para la síntesis de estos ácidos grasos poliinsaturados como el EPA y el DHA. Y de igual forma, entonces, en el ácido araquidónico que se sintetiza a partir del ácido linoleico. Nosotros planteamos una pregunta, entonces, ¿qué pasa si una persona de pronto decide no consumir grasa, ¿no? Porque se tiene siempre ya a través de la información y tenemos entonces que cuando se habla de daño cardíaco, se habla de lipidemia, se habla de grasa, grasa mala, colesterol y entonces a veces la gente no quiere consumir grasa, ¿no? Para disminuir los niveles de colesterol y de pronto decide no consumir nada de grasa, absolutamente nada o muy poco. Y entonces, ¿qué síntesis se va a afectar? ¿Cuáles son, cuáles son la grasa que se va a afectar? Se va a afectar, miren, la síntesis de grasos? No, porque lo que siempre comemos son carbohidratos, ¿verdad? Fructosa y glucosa son precursores para la síntesis de ácidos grasos. Ya hemos visto el caso del ácido palmítico. Y a partir del ácido palmítico se forma ácido esteárico o ácido araquídico. Y también, miren, a partir del ácido esteárico o ácido palmítico puede ocurrir la desaturación, ácidos grasos que tienen un solo doble enlace, ¿verdad? Pero los que se van a ver afectados, entonces, buena cuenta, es la síntesis de estos ácidos grasos poliinsaturados, ácido araquidónico, el EPA y el DHA, pero fundamentalmente, quien se va a ver afectado es la síntesis de ácido araquidónico que se forma a partir de ácido linoleico. Este es el que se va a ver afectado entonces cuando no se consuman grasas. ¿Por qué? Porque el resto, por ejemplo, como los ácidos grasos saturados o insaturados con solo enlace, lo vamos a poder sintetizar. Y a partir de los ácidos grasos saturados palmíticos esteáricos se van a ir condensando, como vamos a ver, para formar los triglicéridos. O sea, no se va a afectar la síntesis de grasas ni de triglicéridos. ¿Qué se va a afectar? La síntesis de ácido araquidónico. Estos sí o sí los tenemos que consumir en la dieta. Para tener ácido araquidónico tenemos que consumir o tenemos que tener ácido linoleico. ¿Y dónde se obtiene? Solamente de la dieta. Sí o sí de la dieta. Ahí se va a ver afectado entonces la síntesis de ácido araquidónico. Como vamos a ver entonces en la parte final, el ácido araquidónico es precursor para estas moléculas de 20 carbonos que se llaman eicosanoides, como las prostaglandinas. Eso es lo importante entonces que tenemos que tomar en cuenta de esta biosíntesis de grasos poliinsaturados que se forman a partir del ácido linoleico y el ácido linoleico. Muy bien, y hemos visto también, y estamos volviendo a recordar, que los ácidos grasos poliinsaturados, DHA y EPA, hemos visto que forman parte de la membrana de la mielina. Y que para una rápida, veloz transmisión del impulso nervioso que es saltatorio, para que pase la información de una neurona a otra, tiene que tener estas vainas de mielina. La mielina está hecha entonces a base de fosfolípidos.
fosfolípidos. Y los ácidos grasos puede ser uno saturado y el otro insaturado. Y que mientras más dobles enlaces tenga, entonces va a permitir un doblez aquí, que se vaya doblando de tal manera que cuando ellos se vayan juntando, prácticamente terminen amarrados. Y eso le va a dar bastante estabilidad, le va a dar bastante estabilidad a la membrana de mielina. Y ustedes también pueden deducir de que si viene un oxidante, va a ser un poco difícil, a pesar que los oxidantes son bastante pequeños, pero dada la estructura que tienen estas moléculas, entonces va a ser un poco más difícil su alteración, salvo que exista pues una buena cantidad, ahí sí pues ni hablar, ¿no? Como suele ocurrir en algunas condiciones, ¿no? Una intoxicación, por ejemplo, por monóxido de carbono, que va a provocar daño en la membrana de la mielina, provocando desmielinización, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales, pues, ya no se puede controlar, por más que esto esté bien estructurado o muy estable, ¿sí? Entonces, aquí se necesita los ácidos grasos poliinsaturados DHA, docosahexaenoico hexenoico y eicosa pentaenoico. Los triglicéridos Los triglicéridos, miren, se van a formar a partir de los ácidos grasos que ya se han formado. Tiene que haber esta síntesis, miren, siempre y cuando exista una gran cantidad de ácidos grasos que se hayan preformado. Y hemos visto entonces que los ácidos grasos, como el ácido palmítico, por elongación el ácido esteárico, se van a formar en grandes cantidades por la llegada al hígado de gran cantidad de carbohidratos. Entonces estos triglicéridos se van a formar a partir de ellos en el hígado, en el tejido adiposo y en la mucosa intestinal. El precursor o el soporte para que ya se vaya formando el triglicérido es el glicerol 3-fosfato. Tenemos entonces el glicerol unido a un ácido fosfórico, se llama glicerol 3-fosfato. La fuente o el origen del glicerol, el glicerol 3-fosfato se puede formar, dependiendo del órgano, en el hígado, por ejemplo, a partir de glicerol, y en el adiposo a partir de hidroxiacetona fosfato. Ya sabemos entonces que la dihidroxiacetona fosfato es un intermediario de la vía glicolítica, es decir, pues, entonces cuando haya la glicólisis en el tejido adiposo, se va a formar dihidroxiacetona fosfato y puede servir entonces como precursor para formar el glicerol 3-fosfato. Lo mismo va a suceder entonces en el músculo esquelético, ¿sí? Esto va a pasar en el músculo esquelético, en el tejido y en el tejido adiposo, por acción de esta enzima que utiliza niacina. Pero en el hígado va a existir una enzima que se llama glicerolquinasa, que va a fosforilar al glicerol. Eso mismo también lo ocurre en los riñones, en el tejido adiposo pardo, intestino y la glándula mamaria. ¿Cuál es lo importante aquí? Miren, en el hígado, donde va a ocurrir la mayor síntesis de triglicéridos, se va a seguir utilizando ATP. Ya hemos visto que entonces que en la síntesis de grasos se necesitan por cada ácido palmítico 7 ATPs para formar un glicerol fosfato, que es lo que se necesita para que se vayan uniendo los ácidos grasos, se sigue gastando ATP, ¿sí? Se sigue entonces utilizando más energía, porque los ácidos grasos no se van a quedar así como ácidos grasos libres, se tienen que unir al glicerol para que se vayan almacenando de esa forma. ¿Y qué se utiliza? Porque la mayor síntesis de triglicéridos ocurre en el hígado. Miren, luego que se ha formado el glicerol 3-fosfato, miren, va a ir ahora la adición de ácidos grasos, en este caso en posición 1 y 2, por acción de las acilcoenzima sintetasas o tioquinasas, va a formar el ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico, vamos a ver entonces, que puede servir así como intermediario para continuar la síntesis de triglicéridos o también para la síntesis de fosfolípidos. Síntesis de fosfolípidos. Miren, así ocurre la síntesis de triglicéridos. En la siguiente reacción se va a eliminar este fosfato fosfatídico
fosfolino orgánico, se forma el diglicérido y en la última reacción se va a adicionar el último ácido graso para formar el triglicérido. Y como ya sabemos entonces, se van a ir juntando una molécula que vimos de la digestión, que se tomó una foto del ácido, del aceite de oliva, vimos entonces cómo se abrazan, cómo se juntan los triglicéridos, ¿no? Entonces, apenas se ha sintetizado el triglicérido, ellos se van a ir juntando con el colesterol esterificado para formar entonces esta molécula o este grupo o esta agrupación de moléculas totalmente hidrofóbica. Está formando entonces grandes cantidades de triglicérido en el. Muy bien. Producto de eso, en el tiempo, por acumulación de los ácidos grasos que se van a ir uniendo al glicerol para formar el triglicérido, si si es que sobrepasa el proceso de síntesis, es decir, se forma demasiado ácido graso, se está formando mucho triglicérido, entonces miren, si es que se sobrepasa eso frente a la eliminación que va a hacer el ácido graso, o formación de VLDL, porque lo vas a tratar de retirar, el hígado va a tratar de eliminar esa grasa, producto de la síntesis, se sobrepasa la síntesis frente a la exportación, entonces se va a acumular estos triglicéridos en el hígado, formando lo que se llama el hígado graso. Vuelvo a repetir entonces, si se sobrepasa el proceso de biosíntesis, está formando demasiados, y a partir de los se van uniendo, se van formando los triglicéridos, y el hígado no puede formar buena cantidad de urea, aunque lo puede hacer, entonces se va a ir acumulando los triglicéridos en el hígado, determinando el hígado. Obviamente hay otras razones para formar hígado graso. Tenemos otras, por ejemplo, ¿qué puede hacer que no se exporten, que no se formen, que no se formen las proteínas, como vamos a ver, de exportación de triglicéridos, que son las VLD? La presencia de plomo. Hace muchísimos años que el plomo impide la formación de lipoproteínas en el hígado, específicamente VLD. ¿Sí? ¿Estamos expuestos al plomo? El parque automotor de Arequipa, como ustedes saben, es bastante pequeño para la cantidad de vehículos que existen. Debe ser, dice nuestro parque automotor, para la cantidad de vehículos que existen actualmente, nuestro parque automotor debería estar incrementado en 20 veces. Bueno, parece que Arequipa ya no tiene a dónde crecer. No es como otras ciudades que son planas, ¿no? Que pueden seguir creciendo. Y entonces nosotros estamos expuestos todos los días al plomo, ¿verdad? Entonces, una causa para formar hígado graso que impide la formación de VLDL es el plomo. También el arsénico. Gente que trabaja entonces en la industria minera está expuesto al arsénico, que también entonces es entonces el que va a impedir que salgan o se formen las VLD. Y también la exposición a otros compuestos como un aminoácido que se llama etionina, compuestos químicos como el tetracloruro de carbono, ácido orótico, etcétera, etcétera. Hay en realidad muchas sustancias que van a impedir que se forme las VLDL y que se vaya acumulando. Pero la razón, al menos, en la mayor cantidad de gente, es por exceso de consumo de carbohidratos. ¿Qué cosa es el hígado graso? Entonces, una enfermedad que se caracteriza por acumulación de ácidos grasos, pero sobre todo triglicéridos en las células hepáticas. Otro nombre que tiene hígado graso es esteatosis hepática. Cuando esto va aumentando en el tiempo, va a cursar con un proceso inflamatorio que se llama esteatohepatitis. Y ahí ya va a empezar el dolor a nivel del hipocondrio derecho. Pero como tiene cuatro fases, 1, 2, 3, 4, romanos, entonces las fases 1 y 2 generalmente son asintomáticas, generalmente. A veces las dos ya manifiestan síntomas como en el caso que hay hepatitis con un poco de dolor a nivel del hipocondrio derecho. Pero cuando se inicia en fase 1, no hay, no hay síntomas.
no existen síntomas. Y aquí vuelvo a colocar, miren, en esta, repitiendo de manera constante, que esta acumulación de triglicéridos es por estos carbohidratos que se consumen. Ya está, miren, bastante conocido, ustedes ya lo tienen de memoria, que a partir de los carbohidratos, sobre todo fructosa y glucosa, va a formar grandes cantidades de triglicéridos. Y hoy se sabe que esa es la principal causa, el consumo excesivo de fructosa. Y cuando se hace una biopsia hepática, se puede ver entonces, miren, cómo está la infiltración de las grandes gotas de grasa de triglicéridos que se van a ir acumulando, determinando el crecimiento del hígado. Miren cómo se ha ido acumulando estas cantidades de triglicéridos en gotas bastante graves, ¿no? Puede llegar a pasar los 20, 25 gramos por ciento. A propósito, creo que revisamos en un tema anterior, ¿cuánto es el valor normal de grasa en el hígado? ¿Cuántos gramos por ciento debe haber? 1 o 2%. A ver, ¿quién más? ¿Qué porcentaje de grasa es lo normal que debe haber para que cumpla sus funciones, obviamente, el hígado? Porque necesita también grasa para formar energía. ¿Cuánto es el porcentaje de grasa? 5%. 5%. 5%. Máximo, algunos dicen 6%. Caso contrario, entonces, se está acumulando grasa. Cuando llega a 10, todavía es asíntoma. Pero ya está ocurriendo la acumulación de grasa. Entonces, miren, cuando se hacen las ecografías, se puede ver claramente las diferencias que hay entre un hígado normal y un hígado graso. Vean ustedes entonces, hígado normal, la coloración es bastante característica, color rojo vino, ¿cierto? Cuando hicimos la práctica de glucógeno hepático, ahí también vieron, ¿verdad? Un rojizo, es de caobo vino y una consistencia dura. En cambio, miren cómo es un hígado graso, cómo se muestra, amarillento, pálido, que se ha infiltrado bastante grasa y de consistencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, ¿de dónde viene el sobrepeso y la obesidad? No pueden ser naturales, salvo que algunas enfermedades que hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto ya la práctica anterior, hay enfermedades genéticas que ya es difícil el control, por eso van a tener sobrepeso y obesidad, no sé si se acuerdan del síndrome de Prader-Willi, ¿sí? Incluso en el síndrome de Down también es característico el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Pero normalmente en nosotros, que probablemente no tengamos genes para ser de ese tipo de obesidad, otros, digamos, ¿no? La leptina, los receptores de la leptina, hiponectina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hay sobrepeso y obesidad? ¿Cuál es el primer factor de riesgo de sobrepeso y obesidad? La mala alimentación, ¿sí? Estamos comiendo en exceso. Se señala entonces que el 95% de la población, al menos de Latinoamérica, consume en exceso. Por eso en el tiempo vamos a terminar con sobrepeso u obesidad. ¿Cuál es el otro factor de riesgo? Diabetes, la diabetes mellitus. Sabemos también que sobrepeso y obesidad son factores de riesgo para la diabetes. La hipercolesterolemia. El día de hoy vamos a trabajar con la hipercolesterolemia familiar, que es de tipo genético, que tiene bastante prevalencia en esta población, en la población a nivel mundial. Uno de cada 400 nacimientos puede tener hipercolesterolemia familiar, o sea, ese tipo de sobre todo el tipo heterocigoto, y además que esta enfermedad es de tipo dominante, sea homocigoto o heterocigoto, igualito se va a manifestar, ¿sí? Es uno de cuatro, y hay otra hipercolesterolemia de tipo dietético,
¿Qué quiere decir? Que se está consumiendo mucha grasa y mucho carbohidrato, y que va a estar relacionado también a incremento de triglicéridos, hipertrigliceridemia. Y el sexo femenino, que por la producción de hormonas femeninas como el estradiol, que estimulan la síntesis de ácidos grasos, entonces, bien es un factor de riesgo, ¿sí? El sexo femenino. El estradiol es una hormona que estimula también síntesis de ácidos grasos. Por eso, entonces, ¿por qué el hígado? Porque el hígado es el lugar donde ocurre de manera preponderante la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triglicéridos. Por eso, entonces, en general, como he dicho aquí, para todo ello empieza con una mala alimentación o con un exceso en la alimentación. Entonces, miren, si el estradiol estimula la síntesis de grasos, entonces en el tiempo se va a tener hígado graso. Por eso dice que las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen algún grado de hígado graso. Todas las personas. Y ustedes dicen, pero no hay manifestaciones. Sí, pues la fase uno y fase 2 generalmente son asintomáticos. Es decir, uno puede estar teniendo esto por muchos años. Incluso se llena que toda la vida, ¿no? Gente que se muere de 70, 80 años ha tenido hígado graso. Bien, pues, bien por ellos. Si no, miren, de pasar de tener un hígado graso, vamos a pasar un proceso inflamatorio. Sí va a tener manifestaciones, mínimo con náuseas, vómitos, prurito y dolor a nivel del hipocondrio derecho. Si en el tiempo dice, esto puede continuar, sí, no tiene cura, no tiene cura. Pero ¿cómo se puede disminuir este hígado graso? Solamente con o disminuyendo el consumo de grasa, disminuyendo el consumo de carbohidratos, y lo otro que a veces es muy difícil, hacer actividad física. ¿Sí? Se tiene que hacer actividad física. Y como hemos visto entonces, la actividad física lo que hace es oxidar o quemar los ácidos grasos. No queda otra. Caso contrario, miren en el tiempo, este hígado graso que pasa inflamación puede terminar con cirrosis. Una disminución prácticamente de un gran porcentaje, de un 40 o 50% de la función hepática. Si señalamos cuáles son las funciones del hígado, nos vamos a complicar más. O si no, puede terminar en la esteatopatitis con. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, miren, porque, como estamos señalando, el hígado tiene muchas funciones. ¿Ya? Aparte de las acciones bioquímicas que ya sabemos, en forma general, sabemos que almacena glucógeno. ¿Y el hígado para qué almacena glucógeno? Para mantener la glicemia. Para mantener la glucemia. Muy bien. Miren, qué bueno, chicos, que estén recordando directamente que estas respuestas las tenemos que dar así como están haciendo. ¿Para qué almacena? Para mantener la glicemia. Y porque estamos pasando siempre momentos de ayuno, que se llama ayuno corto. Y ahí es donde se va a utilizar entonces este glucógeno. ¿Qué hace? Miren, remueve, hemos puesto, bueno, tóxicos. Es el que va a realizar, el único órgano que va a realizar la detoxificación de los xenobióticos, como el alcohol, los medicamentos y una serie de sustancias que van a llegar también producto de la alimentación. No vamos a creer entonces que consumir repollo, brócoli, todo es bueno ahí. Siempre va a haber algunos compuestos que pueden causar daño. Es bastante pequeño, pero se tiene que degradar. ¿Quién va a hacer esa detoxificación? El hígado. Se lo van a ver entonces en ese capítulo, cómo el hígado realiza ese proceso que se llama detoxificación en lo que se denomina metabolismo de xenobiótico. Xeno es extraño, ajeno. O sea, no vamos a creer entonces que también consumir los vegetales en grandes cantidades, todo es bueno. Siempre tiene que haber algo malo, sustancias que pueden causar daños, pero felizmente el hígado lo va a degradar. Ya ustedes pueden imaginar entonces, deducir que si el hígado entra en este proceso de cirrosis con hipofunción, todas estas funciones se van a alterar. Todas las funciones se van a ver afectadas.
¿Qué sintetiza? Ya hemos visto entonces, vamos a ver, ácidos grasos, triglicéridos, vamos a ver que va a sintetizar colesterol, ¿sí? La bilis, ácidos y sales biliares. Miren, los factores de coagulación que se necesitan entonces, como la proteína, el fibrinógeno, todos los demás factores que son muy importantes. Ya estamos deduciendo entonces que si el hígado tiene hipofunción, toda la alteración que va a haber en la coagulación, una persona entonces, que un vaso que se vaya a romper, una hemorragia, va a ser difícil de resolver en pacientes que han aumentado mucho el daño hepático como la cirrosis. Transporta o almacena nutrientes, minerales, vitaminas, el hierro, miren, la bilirrubina que lo va a transformar. También produce urea, ácido úrico, glucosa. Hemos visto que es el único que produce o sintetiza cuerpo cetónico. Aquí debemos poner etcétera, etcétera, etcétera. Casi 100 reacciones bioquímicas realiza el hígado. Todas esas reacciones entonces van a ver afectadas en en el momento que el hígado vaya disminuyendo en función. Ya cuando vaya acumulando grasa, ya está disminuyendo su función. Cuando ya ha entrado en un estado de inflamación, estado de hepatitis, ha disminuido mucho más. En cirrosis, ya prácticamente la función hepática se ha depletado en un alto porcentaje, de tal manera que hay muchas manifestaciones que va a tener el paciente producto de la falta de estas funciones que realiza el hígado. ¿Cómo es el cuadro clínico de un hígado graso? Bueno, como hemos señalado, es asintomático. A veces, entonces, cuando se hace una ecografía abdominal, se puede mostrar entonces cómo es el hígado que está amarillento, refringente y brillante. Sobre todo, miren, una ecotomografía que nos va a decir de manera clara entonces la cantidad de grasa que hay. En otras situaciones también, si se hacen pruebas de función hepática, van a verse elevadas las transaminasas, TGP, TGO. Aquí nos hemos puesto uno que es uno de los marcadores más importantes de daño hepático. A ver cuál es. ¿Cuál es el principal marcador de daño hepático? Tenemos para la próxima semana, por ejemplo, la práctica de transaminitis, que está muy presente en enfermedades genéticas como la enfermedad de Wilson, ¿no? Donde se hacen estas determinaciones porque ya en esta condición de enfermedad de Wilson, donde se habla de las transaminitis, van a estar muy elevadas también ya las transaminasas como la TGP y la TGO. Pero hay otra que en estados iniciales, como un urazo o una esteatohepatitis, ya va a aparecer elevado este marcador. ¿Cuál es? La gamma-glutamina transpeptidasa. ¿Ah? Gamma-glutamina transpeptidasa. Vamos a ver entonces la próxima semana cómo estas transaminasas que son muy importantes para el diagnóstico de daño hepático, sobre todo el profundo, miren cómo va a ocurrir con la TGO, transaminasa glutámico acética, vamos a verificar ese daño profundo en la enfermedad de Wilson, cómo se elevan estas transaminasas. Primero la TGP y luego la TGO. Ya se va a establecer, de repente ya están leyendo acerca de las relaciones que se hacen entre la TGO y la TGP, estas relaciones que llaman ratios en inglés, que son muy importantes para poder hacer el diagnóstico entonces de enfermedades hepáticas con daño mucho más profundo. En este caso, la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad genética. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden. Entonces, primer marcador, gamma glutamina transferasa. Los otros que nos van a ayudar para daños profundos, la TGP y la TGO, que ya vayamos entonces pensando en ello, ¿ya? Para la práctica de la próxima semana, que son las transaminitis, en este caso, la enfermedad de Wilson, gamma glutamina transferasa y las transaminasas TGP, transaminasa glutámico pirúvica y la transaminasa glutámico oxalacética. Muy bien. Tenemos entonces que cuando ya se ha avanzado el hígado graso, algunos pacientes, como he dicho, van a sentir un dolor abdominal moderado
en hipocrondo derecho, porque es el lugar donde se ubica el hígado. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay cura? No tiene. ¿Qué sí tiene que hacer para minorar? Si está en grado 2, tiene cura. Grado 3 va a ser más difícil y uno tiene que vivir con eso toda la vida. Si no se va a agudizar, si no va a avanzar más hasta cirrosis, no problema, no hay problema. Pero si llega a cirrosis, ahí la cosa se va a complicar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí sí tiene que tomar medidas el paciente. ¿Cuál es esa? Bajar de peso. Si está con sobrepeso o tiene obesidad, tiene que bajar. Y luego que ha bajado de peso, tiene que ir incrementando la actividad, actividad física. Yo sé, primero caminando, luego de repente trotando un poquito. Miren, con 15 a 20 minutos de actividad física diaria es suficiente. Primero caminando como hemos señalado y luego trotando. Estos son los principales factores de riesgo, miren, el sobrepeso y la obesidad. Y obviamente tenemos que realizar un plan de alimentación. Es un factor modificable, ¿no? En el estilo de vida. Si está tomando muchas bebidas gaseosas, se tiene que inhibir. Creo que es fácil, a no ser que se haya provocado adicción, como hemos demostrado que la fructosa provoca adicción, pero sí creo que sí se puede controlar. ¿Okay? Si está consumiendo mucho carbohidrato, hay que disminuir. Si está consumiendo muchas carnes rojas, se tiene que cortar e ir cambiando entonces por pollo, de repente pescado, ¿no? Y obviamente en cantidades que se necesitan, no en exceso. Entonces, se tiene que incrementar el consumo de verduras, frutas. Eso es lo que se tiene que hacer. Y también el evitar el consumo de alcohol, porque el alcohol, miren, al disminuir la beta oxidación, ocurre el metabolismo del alcohol, se produce o se necesita mucho NAD oxidado y se produce bastante NAD reducido. Y en la beta oxidación también se necesita NAD. Entonces, si uno consume alcohol, se va a utilizar mucho NAD para metabolizar etanol y no va a haber para la beta oxidación. Y por lo tanto, entonces sabemos que la beta oxidación sirve para oxidar las grasas. Si no se oxidan, se van a acumular. Por eso el alcohol va a ser entonces también coadyuvante o los que consumen exceso de alcohol, también hay una hepatitis alcohólica que puede determinar también acumulación de grasa. Y el consumo de medicamentos innecesarios. Miren, aquí tengo que señalar algo. El tratamiento del SARS-CoV-2 ha incluido la administración de una gran cantidad de antiinflamatorios esteroideos como la dexametasona. Nosotros lo sabemos, ya saben ustedes por qué. 6 miligramos de dexametasona por día, por 6, 7, 8, 10, 15 días que han estado los pacientes. Después, post-alta, también se les ha prescrito dexa o prednisona, que es otro antiinflamatorio esteroideo. Esas cantidades excesivas, miren, y en pacientes que han continuado, porque muchos han tenido algunas complicaciones y han acudido a médicos neumólogos, internistas y les han seguido prescribiendo estos antiinflamatorios, porque una de las características de SARS-CoV-2, infectar a las personas, es un proceso inflamatorio severo, muy, muy alto. Por lo tanto, se han necesitado de estos antiinflamatorios. Pero ¿cuál es el problema acá? Que probablemente mucha gente que ha tenido tratamiento, probablemente por un mes, algunas hasta por 2 meses, con antiinflamatorios, han estimulado la síntesis de ácido graso y triglicéridos por esta cantidad excesiva. No estamos diciendo que se ha hecho por gusto, está muy bien, porque se ha salvado la vida del paciente, pero muchas personas han terminado con hígado graso. Estaría bueno averiguar entonces ahí. Bueno, no se puede ahora, desgraciadamente, por todo lo que sigue ocurriendo, pero ¿cuántas personas tienen hígado graso post tratamiento SARS-CoV-2? Como dio trabajos al de este, bueno hablar con los cirujanos. Bueno, ahorita muchos no están trabajando también, ¿no? Pero seguramente esto se va a mantener porque esto no se va a disminuir de la noche a la mañana, esto va a quedar 6 meses, 8 meses.
Y que tenemos ahí un bonito trabajo para poder averiguar cuántas personas han terminado o tienen hígado graso que han sido infectados y que han recibido tratamiento con grandes cantidades de antiinflamatorios esteroideos como la dexametasona, ¿sí? Estos medicamentos entonces también provocan hígado graso. Entonces yo creo que ahí se pueden instalar tratamientos como la alimentación, una buena alimentación y la actividad física para ir disminuyendo, ¿no? Porque probablemente puede ser temporal, no que no se quede por por toda la vida. Entonces, miren, es importante tener en cuenta ello para modificar, sobre todo en el hígado graso, los estilos de vida, que son factores modificados. ¿De quién depende? Depende de la persona, depende, depende del paciente. Bien, entonces vamos a entrar a lo que es metabolismo de lipoproteínas, que son muy importantes, pero antes, miren, tenemos aquí un enlace que les hemos enviado al chat, pues queremos que vayamos llenando, vamos a volver a reenviar. Me dicen, por favor, y es que pueden o no ingresar. Ingresen, por favor, a este enlace, que es la pizarra ya que ya conocen, y algunos han llenado. Tenemos 14 páginas, ya hemos colocado ahí, hacen doble clic en el cuadradito, ponen sus apellidos nada más. Si cabe el nombre, pueden colocar y nos tienen que responder estas 5 preguntas. ¿Ya? ¿Cuál es el producto de la síntesis de grasos? El primer producto directamente, obviamente. La síntesis de grasos ocurre en ayuno o bien alimentado. Es precursor para la síntesis de ácido araquidónico. 4, ¿cuál es el contenido más abundante de la LDL? Y 5, la alteración en la hipercolesterolemia es ¿en qué molécula? ¿Cuál es la alteración? A ver, hasta donde podamos responder. Vamos a ir respondiendo eso entonces. ¿Ya? Vamos a ir respondiendo entonces, voy revisando esto de metabolismo de las lipoproteínas. Bien, entonces, hemos revisado ya esta parte donde se va a formar el primer tipo de lipoproteína, que es el kilomicrón, que va a transportar la grasa de la dieta. Hemos visto entonces que en la acción intestinal se vuelven a armar los triglicéridos, el colesterol que es absorbido por la proteína NPC1L1, ¿no es cierto? En el intestino se va a volver a esterificar y va a juntarse con los triglicéridos para formar esta estructura muy grande hidrofóbica que se va a rodear de una capa para que pueda convertirla en polar o hidrofílica y pueda pasar a la sangre. Revisamos entonces que este primer tipo de lipoproteína, que es que el kilomicrón, cuando va a entrar a la sangre, va a actuar sobre ella la lipasa lipoproteica, que la va entonces a hidrolizar en más o menos 90%, va a quedar uno pequeño que se llama kilomicrón remanente, que va a ingresar al hígado. En el hígado, entonces, la grasa que va a ser metabolizada va a ser convertida en energía, y si es en exceso, como hemos estado señalando, puede ir acumulándose, ¿cierto? Muy bien, ese es el primer tipo, lipoproteína. Vemos aquí entonces el medicamento que se utiliza para impedir la absorción de colesterol en el tratamiento de la hipercolesterolemia, la ezetimiba, que hoy ya vamos a revisar entonces también en el taller. Esa es la estructura general de una lipoproteína que en el núcleo hidrofóbico contiene a estas dos moléculas totalmente hidrofóbicas, que son los triacilgliceroles y el colesterol esterificado. Ellos entonces se van a ir uniendo por su naturaleza hidrofóbica. Hemos visto entonces cómo se abrazan los triglicéridos y con el colesterol esterificado para formar esta estructura totalmente hidrofóbica. Si esto quiere pasar a la sangre, tiene que rodearse de una
serie de moléculas que le van a dar polaridad o le van a dar esa naturaleza hidrofílica. ¿Cuáles son? La fosfatidilcolina o lecitina, un tipo de proteína que se llama apoproteína, y el colesterol. Por ejemplo, en el caso de los kilomicrones son varias apoproteínas, pero la más importante es la ApoB48, es la ApoA1, ApoA2, ApoA4, ApoC1, ApoC2, ApoE. Son en realidad una gran cantidad de apoproteínas que tienen estas lipoproteínas. Muy bien. Y lo otro que hemos revisado ya, miren, es la formación de VLDL, que se va a formar, miren, a partir de triglicéridos y colesterol esterificado, pero que provienen del proceso de biosíntesis de carbohidratos que ya hemos revisado, ¿no? Glucosa se va a formar ácidos grasos, se van a convertir en triglicéridos, y la fructosa, que también se va a convertir en ácidos grasos y triglicéridos, mucho más rápido que la glucosa, y que a partir de fructosa también se puede formar colesterol. Colesterol libre, luego colesterol esterificado, y todos ellos, por su naturaleza hidrofóbica, se van a armar para formar el VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Esta va a pasar a la sangre. Miren, lo que está haciendo el hígado, como es exportar todos los triglicéridos que ha formado en forma abundante por estos precursores y el colesterol, lo va a tratar de exportar. ¿Para quién? Para el músculo esquelético, para el tejido adiposo y para el músculo cardíaco. El cual entonces, estos tejidos, por acción de la lipasa lipoproteica, van a hidrolizar los triglicéridos y los van a introducir al, a estos tejidos. Y hemos visto entonces que esos ácidos grasos van a servir para formar energía en forma de ATP. Se ha reducido una buena cantidad de triglicéridos, entonces vamos a formar el LDL, que se va a formar temporalmente, que luego a partir de él, como se va a seguir hidrolizando los triglicéridos, se va a convertir en LDL, lipoproteína de baja densidad. ¿Cuál es la característica de las LDL? Que va a contener una abundante cantidad de colesterol esterificado, que puede ser llevado a los tejidos extrahepáticos como el intestino, una pequeña cantidad, pero la mayor cantidad va a ser ingresado al hígado a través de un proceso de endocitosis. Pero la particularidad aquí estriba en que el hígado contiene receptores para el LDL. Pero, ¿quién van a reconocer? A su proteína más importante, que es la ApoB100. La ApoB100 es entonces la proteína que es reconocido por estos receptores y lo va a endocitar y va a continuar el metabolismo. Entonces tenemos tres tipos de lipoproteínas: kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, y lipoproteínas de baja densidad, LDL. Hay otro tipo de lipoproteína que es la HDL, lipoproteína de alta densidad. Esto puede ser sintetizado, como ven en la figura, en el hígado y en el intestino. El mayor porcentaje, obviamente, es en el hígado. Y se va a formar, miren, por pequeños discos. El HDL, en realidad, es una lipoproteína que solamente tiene en la cubierta cuando se ha formado las apoproteínas, como la ApoC y la ApoE, y tiene ahí algunos fosfolípidos y colesterol libre. O sea, solo está hecho de apoproteína, de fosfolípidos, como la lecitina, y colesterol libre. Y entonces, miren, cuando sale el HDL del intestino o del hígado, va a sufrir una primera acción de una enzima que está en sangre, que es la lecitin colesterol acetiltransferasa. Lecitin, colesterol, acetil, transferasa. ¿Qué cosa va a hacer esta enzima? Esta enzima lo que va a hacer, miren, es ir colocando ácidos grasos al colesterol libre que tiene esta HDL. ¿Y de dónde los va a obtener? Los va a obtener, miren, del LD, que tiene niveles elevados de colesterol esterificado. Va a ir quitando aquí el ácido graso, lo va a unir al colesterol libre para formar colesterol esterificado, el cual entonces va a pasar ahora a este núcleo. Como es hidrofóbico, el colesterol esterificado va a pasar y por eso se va a agrandar. Ya no va a aparecer como un disco, sino ahora como una estructura esférica. ¿Por qué? Porque se está introduciendo entonces el ácido graso al colesterol libre. Este colesterol libre va a ir pasando al medio, al núcleo, a este núcleo del H. Se va a llamar ahí HDL3. Si sigue entonces realizando ese LLCAT con una otra proteína que se llama SRB1, este va a crecer más grande para formar el HDL. Entonces, en buena cuenta, lo que estamos viendo del HDL es que está tratando de eliminar
el colesterol esterificado que está presente en la LDL. Ese va a ser bueno entonces, miren, cuando los pacientes que no puedan endocitar por falta de receptores, porque la alteración en la hipercolesterolemia familiar es la falta de estos receptores, entonces un nivel elevado de HDL que contribuye a eliminar el colesterol esterificado del LDL va a ayudar entonces para que no cause daño al LDL. Por eso es bueno de que las personas tengan niveles elevados de HDL, porque va a ayudar a quitar, entonces, obviamente, con la participación de la LCAT, la lecitina de colesterol sin transferasa, va a ayudar a quitar el colesterol esterificado de la LDL. Esa es la función que va a tener, entonces, más importante, el HDL. Y en esta figura estamos mostrando, miren, cómo cómo se va a introducir el LDL a la célula hepática. ¿Qué necesita? Esto que está con los azulitos son los receptores que van a reconocer a la ApoB100. Va a ser endocitado, miren, y por acción con el lisosoma que tiene enzimas va a hidrolizar las proteínas, el ApoB100 o las otras APO, las va a hidrolizar en aminoácidos para que sean utilizados otra vez en la formación de receptores. El colesterol que se va a liberar, libre, va a unirse con los ácidos grasos que se han obtenido también, LDL, para poderlos esterificar y que se puedan conformar en vesículas, como son de naturaleza hidrofóbica, van a estar allí. Y también parte del colesterol van a ser utilizados para la síntesis de ácidos biliares. ¿Quién va a realizar la esterificación del colesterol esterificado? Otra enzima que se llama acilcolesterol aciltransferasa, ACAT. No se deben equivocar, por favor, que la enzima que esterifica en la célula hepática es ACAT y la que participa en la sangre, en buena cuenta, en el HDL, es la LCAT. Es diferente LCAT a ACAT, acilcolesterol aciltransferasa. Entonces, miren, lo que va a alterar aquí, lo que va a estar alterado en la enfermedad que se llama va a ser estos receptores para LDL, para el reconocimiento de la ApoB100. En esta tablita estamos viendo entonces algunas de las diferencias que ya hemos visto cerca de las principales lipoproteínas, que son los kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. ¿Cuál es el lugar de formación? La grasa que transporta, cuál es el mayor contenido que tiene, el tipo de proteína más importante, porque son muchas, y cuando se hace la migración electroforética. Vamos a dejar entonces ahí, porque nos faltan 2 minutos, mientras, a ver, vamos tratando de llenar para mañana terminar ello. Nuestra pizarra ya. A ver, ¿cuál es el producto de la síntesis? La síntesis de grasas en qué momento ocurre y uno está bien alimentado. ¿Cuál es el precursor de la síntesis del equidónico? Lo hemos adelantado. ¿Cuál es el contenido más abundante del LDL? Y la alteración en la hipercolesterolemia familiar eso es lo que tienen que colocar. A ver, en estos 2 minutos, coloquen entonces las respuestas directamente. Hacen doble clic en el cuadrito y pueden poner ahí su nombrecito. A ver, ya está casi lleno. Listo, 8:40 solito se va a descargar, van a ver ustedes en PDF, falta 1 minuto.